Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la unidad número 4, que hace referencia a la organización interna del almacén, cómo va a estar organizado el almacén, gestión de movimientos en el almacén y además gestión del movimiento de la información y de los recursos humanos en esta gestión del almacén. Vamos a comenzar diciendo comenzando con lo que corresponde a lo que es entrada de mercaderías, las normas de colocación de estas mercaderías y los criterios de distribución. Nosotros sabemos que en toda empresa o industria hay un gran movimiento de las mercaderías, por lo cual al ingreso de las mercaderías existe lo que se llama la recepción de las mercaderías en los almacenes. ¿Qué nos dice? Cuando el pedido ha sido enviado por el proveedor, es decir, estamos recibiendo nuestra mercadería, lo hemos descargado mediante una casetilla o un transpallet o una grúa como corresponda y lo tenemos en la zona de almacenaje. Es decir, está en la zona del almacén. Se debe proceder al control de dicha entrada. ¿Cómo va a ingresar esa mercadería? Y para que ingrese esa mercadería, se tiene las siguientes actividades. 1. La verificación de la mercancía. Es decir, debemos de verificar si nos han enviado 100 cajas, se debe de verificar las 100 cajas que han sido enviadas, ¿no? La otra actividad es la toma de muestras. La toma de muestras se refiere a que debemos de verificar si las 100 cajas que han sido enviadas están en perfectas condiciones. Seguramente se abrirá alguna caja para saber en qué condiciones ha llegado la mercancía. Y el tercer punto se refiere a reflejar por escrito el contenido de la inspección. Es decir, esta recepción de mercaderías y la verificación y toma de muestras debe estar registrada en una planilla de inspección, ¿no? Para que quede constancia de lo que se ha realizado y evitar posteriores reclamos. Algunas empresas, dicen, realizan informes de recepción que confirman la cantidad y el estado del envío, lo que les indicaba, ¿no? Muchas de estas son a veces escritas en una hoja, en una planilla, y en otras que se encuentran estas sistematizadas o computarizadas. Continuando con la clase de lo que hablamos de almacenaje, debemos hablar de la codificación de los productos. ¿A qué se refiere con la codificación de los productos? Es identificar las distintas referencias con las que vamos a trabajar. Debemos identificar qué tipo de mercancías son las que estamos recibiendo en el almacén y cómo vamos a llevar estas mercaderías a su correspondiente depósito. Es vital para la gestión de la entrada y salida de estas mercancías, que esté codificada. La forma más sencilla es asignar códigos, números, a cada una de las referencias que componen este stock del almacén o este stock de la mercadería que va a ingresar. Estos códigos deben reunir una serie de características. ¿Cuáles son estos códigos? ¿Cuáles son esas características? Debe ser fácil de identificar o teclear. Cada código debe ser único, no puede haber códigos iguales. Y debe tener cada uno una referencia, ¿no?
El sistema de codificación debe ser significativo, es decir, se debe identificar la relación con el producto que identifica. Es decir, puede tener un código, un subcódigo, que es seguido de varios números. Más adelante vamos a poder ver un tipo de codificación. Debe incluir un dígito de control, es decir, este dígito de control permitirá a través de un sistema verificar dónde está esa mercadería, cuándo ha ingresado o cuándo ha salido, cuántas unidades existen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante en el manejo de mercancías tener una codificación al ingreso o asignar una codificación al ingreso de esa mercadería o esa mercancía. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un código de barras que identifica con números dónde está la mercadería, qué tipo de mercadería, cuántas unidades, cuándo ingresó, etcétera, ¿no? Aquí nos dice que un sistema de codificación muy utilizado y extendido, por ser muy universal, dice, es el denominado EAN 13, que suele traducirse en un código de barras, como observamos aquí, que puede ser leído mediante un escáner. Por eso decimos muchos de los códigos están sistematizados, facilitando enormemente la identificación de las mercancías, ¿sí? Sobre todo cuando se tiene un manejo de bastantes ítems, es importante utilizar este tipo de código EAN 13, ¿no? Aquí, por ejemplo, está una distribución de este código. El prefijo EAN, que podría ser identificación de la empresa, el código creador del producto, que identifica el producto, que aquí se pueden manejar miles y miles de productos, cada uno identificado, el código de identificación del producto, o sea, aquí identifica la persona que ha registrado este producto y aquí qué tipo de producto es. Y como habíamos indicado anteriormente, tiene un dígito de control, ¿no? Que eso es para hacer el seguimiento posteriormente. Entonces, en el manejo de mercancías es muy importante lo que es la codificación. Y también aquí es muy importante este concepto que nos habla de la trazabilidad. La trazabilidad es el conjunto de procesos preestablecidos, es decir, es el conjunto sistemático de una serie de pasos que permiten conocer la ubicación y trayectoria de un producto en un momento dado, a lo largo de la cadena de suministro. Esta trazabilidad nos va a permitir en muchas de las formas poder saber dónde está, en qué parte está nuestro producto a través de la codificación que acabamos de ver. Pasamos a un siguiente punto que nos habla ahora de los sistemas de ubicación. ¿Qué sistemas podemos utilizar para identificar dónde se encuentra ubicado nuestros productos, ¿no? O si necesitamos buscar algún tipo de producto. Cuando un pedido llega al almacén, es decir, necesitamos sacar algún tipo de producto, se procede a verificar que todo esté correcto, es decir, la codificación, el tipo de producto, la persona que solicita, ¿no? Para pasar posteriormente a decidir dónde se va a almacenar. Es decir, ya codificado, debemos de buscar dónde va a ser colocado toda esa mercancía. Este lugar dependerá del sistema de gestión de ubicaciones, cómo esté distribuido el almacén y qué ubicación corresponderá a cada tipo de producto. Que haya elegido este sistema de ubicaciones, que haya elegido la empresa para ordenar su almacén. Principalmente se puede emplear tres tipos de sistemas de ubicación en el almacén. El primero es, si bien corresponde a un almacenamiento ordenado, que nos dice, se puede definir como aquel tipo de almacenamiento que otorga un único lugar
a cada producto. No interesando la cantidad del producto que se tenga, se tiene un lugar definido, predeterminado, un espacio muchas veces que no es muy bien utilizado porque tenemos un espacio grande y los productos que tenemos en el almacén son muy pocos, ¿no? Pero se refiere a un almacenamiento ordenado. ¿Qué características tiene? Localizar y manipular las mercancías, así como el control y el recuento se simplifican enormemente. Por supuesto, sabemos que todas las mercancías o todos los productos que están almacenados en un almacenamiento ordenado, sabemos dónde se encuentran, ¿no? Y ocupan generalmente mucho espacio. El otro tipo de almacenamiento, aquí dice, ¿no? La desventaja es que se desaprovecha mucho espacio, es decir, no interesando la cantidad de mercancía que tengamos, el espacio es demasiado grande. Al no poder aprovechar los huecos libres asignados a una mercancía para poder colocar otros productos distintos. Por eso se llama almacenamiento ordenado. El segundo sistema de ubicación o de almacenamiento es un almacenamiento que es todo lo contrario, desordenado o caótico. Consiste, dicen, colocar las mercancías en los lugares o huecos que quedan libres a medida que van llegando, sin que exista ningún lugar predefinido para cada mercancía. Es decir, todo se encuentra desordenado. Puede existir eh, dos, eh, dos diferentes lotes de mercancías que son el mismo producto almacenados en distintos lugares, ¿no? Por eso se llama desordenado. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de almacenamiento? Dice, la ventaja principal de este sistema es que aprovecha al máximo la capacidad del almacén, es decir, no se desaprovecha ningún hueco o espacio vacío. ¿Cuál es la desventaja? Es que requiere mucho más control de la mercancía, además de dificultar los recuentos de la misma. Como había indicado, un mismo producto en dos lugares distintos, que son dos partidas distintas, para un recuento había que ir buscando dónde se encuentra el primero y dónde se encuentra el segundo. No hay un orden, por eso se llama almacenamiento desordenado, ¿no? Y un tercer tipo de sistema de ubicación o almacenamiento es el almacenamiento a granel, que se refiere al almacenamiento de productos sueltos, es decir, de aquellos que no están estructurados en forma de unidades de carga, es decir, son de distintos tamaños, grosores, peso, cantidad, además de otros productos tales como líquidos y graneles, ¿no? que requieren otro tipo de almacenamiento, ¿no? Ya viendo la ubicación, había que entrar en lo que es el concepto de zonificación y otros criterios de ubicación. Habíamos visto el almacenamiento ordenado, desordenado y también lo que es a granel o por zonas, ¿no? A esto entra la zonificación ABC. Y vamos a conceptualizar que dice la zonificación ABC es una extensión del principio 2080 o también conocido como la ley de Pareto. Pareto enunció el principio de la siguiente forma: el 20% de mi esfuerzo me proporciona el 80% de mis ingresos. Así, el 80% restante de mi esfuerzo me proporciona solo el 20% de mis ingresos. ¿Cómo vamos a explicar eso? A través de la conceptualización de esto en la zonificación ABC. Esta zonificación es uno de los más importantes formas de zonificación de los productos. Es el criterio ABC. El factor es un factor de criterio que condiciona de forma muy elevada
los costos de manipulación dentro de un almacén. Es el de los recocidos que es preciso hacer para reconocer los artículos en sus lugares de almacenamiento o picking. A través de esta zonificación se ha llegado a las siguientes conclusiones. Hace referencia a un pequeño número de referencias que posee un elevado porcentaje de salidas. En el otro extremo, un porcentaje muy numeroso de referencias tiene un escaso volumen de pedidos. Esto es una situación normal en la distribución comercial que se conoce con el nombre de la regla 2080, lo que habíamos indicado en la conceptualización de la zonificación ABC, ¿no? Iremos identificando zonas de productos A de la zonificación ABC. Debido a que la zonificación A son productos con un mayor volumen de salida. Los productos A son productos con un mayor número de salida. La zona de productos B son un grupo numeroso que lo compone de productos, pero con un nivel de salidas medio. Y finalmente, la zona de productos C, que nos dice son artículos de esta clase que son escasos, siendo sin embargo los más numerosos dentro del almacén. Muy escasos, poca salida. Son la zonificación A, B y C. Además de los criterios ABC de zonificación, se puede emplear otras normas tales como la compatibilidad de almacenamiento de productos, es decir, qué productos pueden ser almacenados unos junto a otros, porque son compatibles. La complementariedad, que se refiere a que se intentarán colocar los productos que se suelen solicitar en el mismo periodo o en el mismo pedido. Y finalmente, otra forma de almacenaje o zonificación se refiere al tamaño y peso. Recorridos con mercancías de gran tamaño deberían estar más cerca de la salida del almacén o de volumen que son los menos posibles de manipular, ¿no? Aparte de ese tipo de almacenamiento y zonificación, es muy importante que podamos ver algún otro criterio también de lo que es el almacenamiento y la zonificación. En este almacenamiento y zonificación podemos hablar de otros tipos de mercancías, que podemos hablar sobre todo de las mercancías peligrosas. Dentro de las mercancías peligrosas vamos a identificar varios productos de estas mercancías, aquellos que son inflamables, aquellos que son químicos o que son considerados como sustancias tóxicas, aquellos productos que son considerados como sustancias corrosivas y también aquellas que son considerados como sustancias nocivas o irritantes, ¿no? Y finalmente, otro tipo de productos con los que también hay que tener cuidado porque son mercancías peligrosas, aquellas que son de sustancias oxidantes. Continuando con nuestro sistema de almacenamiento y zonificación, vamos a continuar con los sistemas de localización de estas mercancías. ¿Qué nos dice? A la hora de asignar una ubicación a una carga determinada, a una mercancía, a un stock determinado, esta debe estar perfectamente definida para ser localizada posteriormente, para ser ubicada posteriormente, ¿sí? Y para ello, como ya vamos a saber dónde localizar, debemos ver
esta localización a través de dos aspectos. La numeración de las estanterías o por estanterías, que consiste en numerar las estanterías los distintos niveles de profundidad en cada estantería. ¿Sí? Y otra forma también que debe tener nuestro almacenaje es la numeración por pasillos. En cuanto se refiere a la numeración por estanterías y hablamos de profundidad, hablamos de nivel bajo, nivel medio, nivel alto. ¿Qué tan alto? ¿Cuántos estantes va a tener? Que lo vamos a ver con un ejemplo posterior. Y finalmente el número de pasillos, ¿no? Se numeran los pasillos para posteriormente ir numerando a derecha e izquierda los distintos niveles de profundidad, como podemos observar en la siguiente figura, ¿no? Numeración por estanterías, que aquí tenemos numeradas del 1 al 10, ¿no ven? De acá del 1 al 10, del 1 al 10, de izquierda a derecha, y también la numeración de los pasillos, como A y como B. En este caso tenemos A, B, C y D, ¿no? Que nos indica los distintos niveles, ¿no? De los estantes de profundidad. Una vez definido el sistema de localización por pasillos y por estanterías, mediante el vector de coordenadas podemos encontrar cada una de las ubicaciones del almacén. Pasillo A, estantería 6. Pasillo B, estantería 9. Estantería 9. Entonces, vamos a poder, mediante esas coordenadas de estantería y pasillos, poder encontrar los productos, ya que vamos a saber o vamos a identificar en la codificación dónde se encuentra ese producto. Siguiendo con el avance de este capítulo 4, que habla de la ubicación y zonificación de los almacenes, vamos a, como habíamos visto, el ingreso de mercancías o de productos. Ahora vamos a ver la gestión para las salidas del almacén de estos productos. Hay ciertos criterios de salida de mercancías. ¿Cuáles son estos criterios? Son 3. El primer criterio es el FIFO, que se refiere las primeras unidades en entrar serán las primeras unidades en salir, ¿no? Ese es el criterio FIFO. El criterio FEFO, que en este caso la mercancía que esté más próxima a caducar será la primera que saldrá. No interesa en qué momento haya ingresado, la que está por caducar será la primera que va a salir. Esto sobre todo se trata de aquellos productos, el manejo de aquellos productos perecederos. Y el criterio LIFO, que en este caso las últimas unidades que entraron son las primeras que salen. Esto generalmente porque en el fondo del depósito son muy difícil de extraer aquellas mercancías que han sido almacenadas inicialmente, ¿no? Esto podría ocurrir, por ejemplo, con repuestos para vehículos, por ejemplo. Es el mismo repuesto, es un producto o un objeto que no es perecedero y que no interesa esté al final o al inicio, el producto es el mismo, ¿no? Es por eso que son los primeros que salen. Ahora vamos a entrar a un concepto muy importante que se refiere al picking. ¿Qué es el picking? Es la preparación de pedidos. Es la actividad más costosa de las realizadas en el almacén. Es decir, nosotros tenemos una venta y se tiene que sacar los productos del almacén, entonces se refiere a preparar esos pedidos, ¿no? En estos existen varias formas de picking. Identificamos dos sobre todo. El picking in situ, que dice el hombre
viaja a la mercancía. Es decir, voy y traigo la mercancía. ¿Qué quiere decir? Con esta lista, el preparador, el que va a sacar la mercancía, se trasladará a la ubicación donde se encuentran los distintos productos. Entonces, el hombre viaja a la mercancía. ¿Cuál es el segundo? Que existen en diferentes niveles, ¿no? Nivel 0, nivel según las alturas, según las estanterías, como habíamos indicado en el ejemplo de pasillos y estanterías, ¿no? El segundo de picking es estaciones de picking. ¿Qué son las estaciones de picking? El hombre no va a buscar la mercancía, sino que la mercancía viaja hacia el hombre. ¿Qué quiere decir? Que la mercancía viene a la salida, a la puerta del almacén. Para esto, indudablemente que se debe de emplear medios mecánicos que conduzcan la mercadería hasta los preparadores, ¿no? Hasta los que sacan la mercadería. Y más adelante vamos a ver cuáles son los cargos que existen en un sistema de almacenaje, ¿no? Definición de picking es muy importante. Es el conjunto de tareas destinadas a extraer y acondicionar exactamente aquellas cantidades de productos que satisfacen las necesidades de los clientes del almacén, manifestadas a través de sus pedidos. Es aquella persona que prepara aquellos productos que han sido solicitados por el cliente, que sacan los productos del almacén, ¿sí? Aquí tenemos el picking donde la persona va y busca la mercadería, que es el picking in situ, y tenemos el segundo grupo que es estaciones de picking, ¿no? Que vienen de manera mecánica, con tecnología, ¿no? Podemos observar también que aquí existen fotografías de lo que es picking, ¿no? Y esto se puede profundizar y con varios ejemplos, ¿no? Finalmente vamos a ver el punto 4.3 que se refiere a los recursos humanos que existen en el almacén. Y lo primero que vamos a ver, ¿qué puestos de trabajo existen generalmente en un almacén? Muchas veces, dependiendo del tamaño de la empresa o el tamaño de productos que se maneje, se requerirá el número de empleados o puestos de trabajo que existen, que deban de existir en un almacén, ¿no? Hay una serie de puestos de trabajo, dice, que suelen existir en todos los tipos de almacén. Estos puestos, ¿cuáles son? Primero, jefe de almacén. Como les decía, dependiendo de la dimensión del almacén, del manejo de mercancías, de la variedad de productos que se tengan, se va a necesitar mayor o menor cantidad de personal. Jefe de almacén es el máximo responsable del centro de trabajo, o sea, del almacén. ¿Qué otros puestos de trabajo más hay? Pueden existir verificadores. Ellos se encargan de verificar las entradas de mercancías. Pueden existir preparadores de pedidos que son encargados de seleccionar, agrupar y transportar las distintas unidades de las que compone un pedido. Los preparadores de pedidos, también conocido como picking, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Que hay distintas formas de picking. Los casetilleros. Los casetilleros son aquellos que colocan los pedidos en la zona de almacenaje. Son los que transportan, son los que sacan. Generalmente estos son con gatas, con grúas, con diferentes tipos de implementos que son los que trasladan los pedidos, ¿no? Y finalmente hablamos de un personal administrativo que se encarga de dar de alta la mercancía recibida en los registros de la empresa. Generalmente levantan el pedido que usualmente es
computarizado, sistematizado, y también verifican la salida de ese pedido de esa mercancía, ¿no? Con eso estuviéramos concluyendo la unidad 4. Hay algunas actividades que vamos a dar a través de lo que se refiere a la plataforma Moodle, pero como ustedes pueden observar, estos son ejemplos. Tenemos aquí, si gustan, un resumen de conceptos, que aquí es muy importante ver, por ejemplo, el sistema de ubicación ABC y también los sistemas de salida de mercadería, ¿no? Y vamos a dar posteriormente también lo que es las actividades de enseñanza y aprendizaje a través de un cuestionario o de un resumen que se solicitará en su debido momento. Eso es todo, estudiantes. Nos vemos en la siguiente video clase. Gracias. Hasta pronto.